mañana, al llegar al capítulo 8, verso 3 y verso 4 del libro de Romanos, que es lo que nos toca hoy, la semana 35, si doña Ivette no me deja, semana 35, al llegar aquí, yo dije, ¿por qué yo voy a hacer esto si la gente no va a entender? Pero yo también creo que vivimos en otros tiempos. Yo creo que usted está expuesto hoy a otra información y yo creo que de alguna manera usted necesita de alguna forma también aprender cosas. Ahora, yo quiero ser muy claro en algo. La información bíblica no sirve para nada. La información bíblica es religión, no sirve para nada. Para nada ha servido. Por años, le oramos a la sangre de Cristo, le cubrimos con la sangre de Cristo a la gente. Eso no está en la Biblia. Pero suena muy bien. Por años hemos hecho cosas y tenemos prácticas de cosas. Por ejemplo, los evangélicos le andan huyendo a la brujería y que la brujería aquí. Y todo el mundo en una fiesta de cumpleaños le dicen al que va a soplar las candelas, pida un deseo, pida un deseo. ¿Qué es eso? ¿Es brujería? Pues más de un montón de adornos que ponemos en las casas y cosas tienen que ver con... Pero no vaya usted a quitar nada de eso, eso no tiene ningún poder. Pero sí viene a partir de costumbres, de cosas que nosotros tenemos y hacemos, que hemos adoptado. Y esta mañana, yo necesito que usted piense, use la cabeza. Yo necesito que usted entienda. Si yo le pregunto a usted cómo nació Jesús, usted me va a decir que Jesús nace de el Espíritu Santo y la Virgen María. Todo el mundo sabe eso. María, después de que nació Jesús, tuvo más hijos, ¿sí? ¿Por qué? Es que la Biblia dice que María tuvo más hijos. No, María tuvo más hijos porque en la cultura hebrea, si una mujer no tiene hijos, está maldita. Entonces el principal criterio de la familia de María no es que la Biblia lo diga, que la Biblia sí lo dice, es que una mujer en la Biblia, para poder demostrar la bendición de Dios, tenía que dar a luz varios hijos y ser de bendición para su familia. ¿Me voy a entender? Lo más importante de entender de que María tuvo más hijos no es si José la penetró o no y tuvieron sexo. Sí lo tuvieron. Y no era pecado tener sexo. Pero lo más importante era que la manifestación de la presencia de Dios en esta mujer y en esta familia eran los hijos. Cuando llegamos al capítulo 8, verso 3 del libro de Romanos, damas y caballeros, estamos llegando a un momento en donde Pablo viene, capítulo 1, Pablo le dice a la gente, vive como le da la gana. Capítulo 1, Pablo le dice a la gente, allá cada uno. Usted quiere seguir creyendo que la sangre de Cristo tiene poder y que la sangre de Cristo lo protege a usted de todo. Siga creyendo en eso y se va a llevar un buen susto. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es un amuleto. La palabra de Dios dice que la sangre de Cristo nos limpia del pecado. Se acabó. El tema, mis hermanos, es que entre el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, hasta llegar al capítulo 7, Pablo le viene diciendo a la gente, todos somos malos. Todos somos malos. Ninguno de ustedes, por su propia naturaleza, quiere buscar a Dios. Pero cuando llega el capítulo 8, lo primero que Pablo dice es, pero acuérdense
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna. Entonces hablamos hace 8 días que hay 2 tipos de condenación: la condenación activa y la condenación pasiva. ¿Qué es la condenación activa? La condenación activa es cuando usted no hay forma de que usted piense de que usted es una persona salva y que ha sido lavada por la sangre del Señor. Usted no cree que eso sea posible en su vida. Hace muchos años le decía yo a un marido de una persona que venía aquí, le digo: papá, pero ¿por qué usted? O sea, ¿para qué viene? Si su mujer hubiera sido testigo de Jehová, usted es testigo de Jehová. Si su mujer hubiera sido mormona, usted se hace mormón. Si su mujer hubiera sido satanista, usted se hace satanista, porque a usted Dios no le importa. El asunto es con usted. El asunto no es grupal, es con cada uno. Y dio la casualidad que su mujer paró aquí. Y aquí está usted. Pero usted entiende de lo que estamos hablando. Usted entiende que estamos hablando de que todos somos malos, que todos somos unos bichos, que somos unos grandes monstruos, y que Dios utiliza la palabra de Dios para formar nuestras vidas aquí y nos salva aquí para que seamos de bendición a las familias y seamos de bendición a la tierra. No, es que yo no soy malo. Fin de la conversación. La condenación pasiva es la gente que cree que puede agradar a Dios portándose bien, siendo buena gente. Ya no fumo, ya no digo puchis, ya no hablo cochinadas. La gente que se cree buena, la gente que cree que por las cosas que hace es buena, es condenación. Porque nadie, escúcheme, Dios no es un volcán. Dios no necesita que usted le eche un bebé cada 6 meses para que el volcán se apague y no eche lava. Lo que estoy a punto de decirle, algunos de ustedes no lo van a bajar porque les va a sonar raro. Cuando un evangélico ve a un borracho con una botella de guaro, lo primero que le dice es: qué borracho, qué bruto, un pecado enorme. Cuando Dios ve a un borracho con la botella de guaro, Dios no se la quita. Porque ese borracho lo único que tiene es su botella de guaro, y su felicidad es esa. Dios le permite que él conozca quién es él primero, al punto tal que cuando el borracho se da cuenta quién es Dios, solo deja lo que le hace daño por amor a quien lo amó primero. Entonces las congregaciones se han convertido como en centros como en salones de belleza, que vamos un rato, nos arreglan el pelo, las uñas, quedamos bien guapos, no es así. Versículo 3 dice así: vamos con calma. Vamos con calma, de por sí que no es mucho lo que puedo hablar. Vea, ¿quién escribió la ley? El Espíritu Santo. ¿De quién es la ley? De Dios. Vea lo que es la Biblia de sabia, vea lo que es Dios de sabio, y note la belleza de la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Lo que era imposible para la ley, o sea, el mismo Espíritu Santo dice que la ley era imposible, no se puede. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. A ver, hermano, sinceramente, ¿usted entendió ese versículo? ¿No? Es un versículo complejo, es un versículo difícil, se llama versículo oscuro.
No porque el versículo sea oscuro, porque tenga algo de malo, sino porque el versículo no da el orden de las palabras, no permite que uno haga las asociaciones que uno pueda entender. Se lo voy a poner en una versión más sencilla. Véalo. La ley de Moisés no podía salvarnos, ¿lo ven? Vamos fácil. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Ahora sí. El problema no era la ley. El problema es que somos unos chanchos. Gracias. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. ¿Ve qué interesante? Dios hizo lo que la ley que Él hizo no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Por eso tenía que nacer. Dios tenía que nacer en un cuerpo de un ser humano. Ajá, muy bien, muy bien. Dios tenía que nacer como un ser humano igual. Mediante la entrega, Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo, como sacrificio por nuestros pecados. Ahora, el papá de Cristo, el papá de Jesús, no de Cristo, aquí es Jesús, el papá de Jesús es el Espíritu Santo, fue quien lo engendró. La mamá de esto, la persona que se sirve como quien recibe y fecunda el óvulo, presta su útero, es Doña María. Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era la única forma de quitarle la autoridad, escúcheme, la autoridad legal al demonio, porque fue Adán quien le entrega al diablo el mundo. ¿Vamos bien? Vea. La ley no ha fallado, lo que fallamos somos nosotros. Pero si la ley se hubiese cumplido toda, entonces nosotros seríamos justificados por la ley, cosa que no se puede, pero la justicia de la ley se opera en nosotros, para que la justicia, ojo, la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Ahora, no tengo tiempo para esto porque ya lo vimos. Cuando estamos hablando de una ley tan sabia y tan inteligente, todo aquello que provenga de la justicia de la ley es un beneficio para nosotros. Avanzo. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hace 8 días les expliqué que andar en el Espíritu no es brincar, andar en el Espíritu no es hablar en lenguas, hablar en el Espíritu no es ¿por qué? Primero, porque ya la experiencia dice que eso ya lo hicimos. Y algunos que hemos hablado en lenguas tenemos también la lengua bien larga, sí me doy a entender. No es posible que la Biblia diga claramente que la presencia del Espíritu en todo ser humano es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, y que busquemos decir que yo tengo poderes y que yo veo cosas y que yo sueño cosas y que yo siento cosas, pero a mí nadie me nota la presencia del Espíritu Santo. Eso no es de Dios. Sí me doy a entender. Entonces, vamos despacio. Ya tenemos el versículo 8, 3, donde Pablo explica
que la ley de Moisés no es suficiente, que Jesús tuvo que venir en un cuerpo, Jesús tuvo que venir en esta manifestación para este tiempo, en el cuerpo de un ser humano, nacer de una mujer para poder lograr tener la naturaleza humana y la naturaleza de Dios. Ok, al explicar esto, yo necesito que usted vea esta parte que lo explica la versión que le acabo de enseñar. Él envió a su propio hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Eso lo aclara muy bien de que Jesús tenía un cuerpo humano. Estoy leyendo el mismo pasaje anterior, lo que hice fue coger un pedazo y ponerlo ahí. Ahora, voy a usar un ejemplo. Voy a usar un ejemplo que me sirve para ilustrar la identificación del animal y me sirve para que usted me entienda cómo funciona el lenguaje. El hipopótamo es un animal, pero es un animal gordo, grandote, con unas orejas chiquititas. Y al hipopótamo le encanta estar en los ríos y sumergirse, estar en los ríos. El hipopótamo es un animal muy particular. Es enorme, pesa como 2 toneladas. Es una cosa impresionante. Pero se llama muy raro, se llama hipopótamo. ¿Por qué se llama hipopótamo? Bueno, sucede que quien le puso nombre, que es muy probable que los teólogos digan que fue Adán y los especialistas digan que el nombre se los propuso algún científico. La palabra hipopótamo, vamos a hablar de la construcción del lenguaje. La palabra hipopótamo se construye en el lenguaje a partir de dos términos. Hipo, que significa con una sola P caballo en griego, y pótamos, que significa río. Por eso es que usted ve en la Biblia donde dice Mesopotamia, Meso 10, Potamia, ríos, 10 ríos. Entonces, cuando usted analiza la construcción del nombre del animalito, el animalito, ¿cómo se llama? Caballo del río. Pero sucedió que en vez de ponerle caballo del río, le pusieron un nombre que es hipopótamo. ¿Cómo suena, vacilón? Pero a ver, hermanos, ¿sí me están entendiendo que nuestro lenguaje construye las definiciones a partir de diferentes términos? ¿Sí me entienden eso? ¿Sí? Bueno, entonces avanzo. Hoy tenemos otra palabra que se llama hipóstasis. Hipóstasis. En este caso, esta hipo es con una sola P, significa esencia, base. Y estasis, que es la segunda parte de la palabra, estamos hablando solamente de la construcción de la palabra, significa sustancia, esencia. Cuando usted las pone juntas, significa simplemente hipóstasis, esencia subyacente de una misma naturaleza. Ahora, ¿por qué tengo que usar esta palabra? ¿Por qué? Porque la gente cree que Jesús era mitad hombre y era mitad Dios. Y Jesús no era mitad hombre y Jesús no era mitad Dios. Esto se llama la unión hipostática de Cristo. Unión hipostática de Cristo. Jesús era totalmente hombre y totalmente Dios. Jesús no estaba los griegos tenían semidioses, donde los dioses tenían relaciones con las mujeres y nacían hombres que eran semidioses. Y dentro de esa literatura, la idea del semidios es lo que la gente quiere, a partir del gnosticismo y otro tipo de pensamientos, creen que Jesús era mitad hombre y mitad Dios. Jesús era completamente hombre y completamente Dios. ¿Cómo? Por lo que se llama la unión hipostática de Cristo. ¿Qué es la unión hipostática? Bueno, muy sencillo.
Dios se encarna en una mujer y nace Jesús. ¿Quién nació? Dios. ¿Quién nació? Un hombre. Avanzo. A ver, hermanos, ¿de qué me sirve? ¿De qué le sirve aquí que la unión hipostática en su vida con Alejandra? ¿De qué le sirve a Silvia la unión hipostática en su vida con Tao? ¿De qué le sirve? Bueno, que la Biblia garantiza que ninguno de nosotros va a funcionar a partir de nuestra propia naturaleza, porque está garantizada la justicia de la ley, está garantizada la justicia de Dios en nuestras vidas. Si yo decido aplicar el principio de Dios para mi vida, en cualquier parte de mi vida, Dios garantiza que funciona. Oye, probemos esto, probémoslo. Juan inicia diciendo, apóstol Juan, Evangelio según San Juan: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él es la palabra, existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra dio vida a todo lo creado y su vida trajo a luz a todos. Está hablando de Cristo. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran en su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado. ¿Quién? Cristo. Pero el mundo no lo reconoció. Usted está diciendo que Jesús estaba con Dios desde el principio. Sí. Y que el día exacto de la creación, Jesús participó en la creación. Sí. Vino a los suyos, a su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él, a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. A ver, ¿qué les estoy diciendo? Vuélvame a ver, que toda persona que por la fe le entrega su vida al Señor, entra en una unión hipostática con el Hijo, siendo de la misma naturaleza. Y el ADN suyo y el ADN mío son el ADN de Dios en nuestras vidas. Ya no es nuestra propia naturaleza. ¿Me estoy comunicando? Vea, sigo, avanzo. Acuérdese que decirle a un judío que él era hijo de Dios era un insulto. Porque para ser hijo de Dios había que ser de la misma naturaleza de Dios. Juan 1:13. Esta gente nace de nuevo no mediante un nacimiento físico, sino como resultado ni como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, la palabra, Jesús, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable.
y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Hemos visto a Dios al ver a Cristo. Jesús lo dijo. ¿Quién más dice esto? Pablo. Pablo dice a los filipenses, aunque era Dios, ¿quién? Jesús. No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Verso 7, verso 8. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y claro, no se sabe quién es el autor del libro de los Hebreos. Al día de hoy no se tiene total certeza. Alguna gente dice que es Pablo. Pero el autor de los Hebreos lo explica todavía mejor. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Ah, hombre, digan guau, digan yupi o alguna, muevan las cejas o hagan alguna cosa. Están viendo el nivel de inteligencia, no he dicho misericordia. Están viendo el nivel de inteligencia de Dios, cómo planeó todo. Desde antes de la fundación del mundo, Él dijo, yo no le voy a quitar al ser humano la capacidad de decidir, la voluntad no se la voy a quitar. Yo no voy a dejar que los seres humanos queden en el limbo. No son animales, tienen que elegir, tienen que escoger. Por lo tanto voy a hacer que a la hora de salvarlos, ellos tengan que tener fe en algo más que ellos mismos. Si ellos aprenden esto, van a encontrarse conmigo en la vida eterna. Si ellos no aprenden esto, van a vivir 70 años en esta tierra y se acabó. El único infierno que va a conocer un hijo de Dios es aquí. Y el único cielo que va a conocer un impío es aquí. ¿Me entendió y me escuchó? Se lo repito. El único infierno que va a conocer un hijo de Dios va a ser aquí. Y el único cielo que va a conocer una persona sin Dios es este. Y ojalá le vaya bien. Y no se mete en un submarino. 15. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Verso 16, capítulo 2. Es que lo que Jesús vino a hacer es un asunto espiritual para la religión, para que fuéramos evangélicos o católicos, o fuéramos de Olivo Verde, o de Verbo, o de CDA. Dios vino porque Dios sabe que sin Él nos vamos a matar y nos vamos a hacer daño. Jesús vino para hacer que nuestra propia naturaleza no nos destruyera. No oí el amén colectivo. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles. Vino para ayudar a los descendientes de Abraham.
¿Podríamos leer esto juntos? Por favor. Por lo tanto, vamos. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso, delante de Dios. Entonces, podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo. ¿Ustedes saben qué está diciendo? Que Jesús, y decir, ¿qué güey? Cristian, Checho, Paulo, dice la Biblia que Jesús tuvo la opción de decir, yo porque me voy a estar echando esta bronca encima. Vean lo importante del nacimiento virginal de Cristo. Vean lo importante que Cristo naciera en la forma en que nació. Vean lo importante de entender la palabra hipóstasis. Hipostasis es la palabra, realmente la tilde está en la A. ¿Qué es lo que pasa cuando usted el Señor lo salva? Bueno, que primero, número uno, le apuntan su nombre en el libro de la vida. En el libro de la vida aparece un Adolfo Chávez o 500,000 Adolfo Chávez. Pero uno de esos 500,000 es ese que está ahí. Número dos, que él comparte la naturaleza de Dios con él, porque es un hijo de Dios. Ahora, en estos 5 minutos que me quedan, le estoy explicando que Jesús era todo hombre y todo Dios, y que Él mismo se negó a sí mismo para que usted y yo pudiéramos entender que cuando Él se presenta como sacrificio al Padre, era el único ser humano que nunca falló conforme a la ley, nunca pecó. Me quedé sin baterías. Entonces vean el versículo 4. ¿Qué dice el 4? Que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Ya lo estamos entendiendo. ¿Qué es que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros? Bueno, que el Señor nos está permitiendo a nosotros que nuestra naturaleza sea procesada por el Espíritu Santo. Por eso usted viene aquí todas las semanas. Y dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias, joven. Entonces, vuelvo al punto que Pablo viene dándole vueltas. Ustedes han visto que en algunos monasterios conservan los cuerpos incorruptos de algunos curas, por ejemplo del Padre Pío. Y al Padre Pío se le hacían unas marcas aquí en la frente de sangre. ¿Usted ha visto esas cosas? Eso se llaman estigmas. ¿Qué es eso? ¿Y quién sabe qué babosada será? En 5 minutos le voy a contar que cuando el apóstol está diciendo que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, le voy a mostrar 5 marcas del Espíritu Santo en usted, 5 marcas del Espíritu Santo en mí, de la gente que ha sido regenerada, lavada por Cristo, a partir del proceso de hipostasis, y ha logrado simplemente entender que es una hija de Dios, es un hijo de Dios, eso es todo. Marca número 1, todo hijo de Dios
depende de la palabra de Dios. Marca número 2. Todo hijo de Dios tiene su identidad en Dios. No en su apellido, ni en su género, ni en su licenciatura. Todo hijo de Dios tiene su identidad en Dios. Marca número 2. Tercera marca. Hechos 1:8. Los hijos de Dios vemos y sabemos cosas que nadie sabe. Somos testigos de lo que Dios hace en nuestras vidas. Los hijos de Dios somos y tenemos algo que el resto de gente no tiene. Marca número 4. Efesios 1:13. Somos sellados con el Espíritu Santo, pero no somos sellados para que andemos diciendo que venimos a Olivo Verde, la iglesia más aburrida de San Ramón. Somos sellados no para que andemos diciendo yo no soy católico. Somos sellados. Marca número 4. El sello del Espíritu Santo en nosotros nos sirve para que nosotros podamos entender que el proceso es del Espíritu Santo y no nuestro. Que a Cintia, que a Federico, que a Francisco nos estorba nuestro propio pensamiento. Y que el sello del Espíritu Santo junto con la palabra de Dios hace en nosotros que la regeneración del Espíritu Santo sea otra cosa. Si usted se diera la oportunidad de ver lo que Dios quiere hacer con usted, usted se sorprendería. Marca número 5. Marca número 5. Dios sabe que somos débiles. Dios sabe que somos inconstantes. Dios sabe que somos materialistas. Dios sabe que somos egoístas. Pero a pesar de eso, es el Espíritu Santo, a partir de reconocer nuestra debilidad, quien procesa en nosotros todo para nuestro propio bien. Aquí hay 5 marcas de una persona que está recibiendo la justicia de la ley. Aquí hay 5 marcas de una persona que está siendo salva por medio de lo que el Señor hizo y de la impresionante unión hipostática entre Dios y el hombre. Estoy mostrando 5 marcas de una persona que anda en el Espíritu. Y aquí no dije que hablar en lenguas ni que viera ninguna cosa. Es que usted no cree. ¿Por qué no voy a creer lo que la Biblia dice? Los pastores de San Ramón le dicen a la gente en las iglesias que Federico Acuña no cree en el Espíritu Santo. ¿Ustedes saben por qué yo sé eso? Porque la gente me llama y me lo dice. Lo que me hace más gracia es que los que sí creen tienen a la gente igual de inmadura que como llegaron el primer día que llegaron. Porque si en algo creo yo, por encima de cualquier cosa, es que no hay nada superior a lo que Dios ya dijo. Y si yo no expongo la Biblia, el Espíritu Santo no se mueve. Mis amigos los pastores, cuando me los veo en las reuniones, le dicen a la gente que yo lo que le enseño a la gente es psicología. Vean, ahí está. Aquí está la psicología. Hoy es la semana 35 del libro de Romanos. Romanos verso a verso. Porque usted merece la palabra de Dios. Es lo único que usted merece.
Cualquier otra cosa de eso es basura. Y es alimentar su corazón con basura. Usted necesita la palabra de Dios. Y saber que usted y yo dependemos de Dios en cualquier momento y circunstancia. Cristo hermanos, Cristo no vino a morir por sueños, ni por metas, ni porque usted fuera un vencedor, ni un campeón, ni fuera exitoso. Cristo no vino a morir por proyectos ni negocios por usted. Cristo vino a morir por su alma y su corazón.